Bueno, continuamos con el tema de la justificación y vamos a leer nuevamente ahí Romanos capítulo 5 del verso 8 al 10. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos de Dios fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Por qué necesitábamos esta justificación? Al principio de la creación, Dios crea al hombre y lo crea con justicia, vestido de justicia, ¿no? Porque hay que hacer una pequeña diferencia, que Adán en el principio estaba vestido de justicia, porque la palabra dice que en Cristo tenemos una nueva creación, o sea, era algo nuevo, no era como antes. Y dice la palabra de Dios que cuando Dios crea al hombre, lo crea a su imagen y semejanza, pero estaba vestido de justicia, ¿no? Y al pecar entra el temor, entra la vergüenza, ¿no? Y él no podía explicarse qué es lo que pasaba. Lo único que sentía era que sentía vergüenza, sentía temor. Y cuando escucharon a Dios, se escondieron. Se escondió y Dios lo buscó y le dijo, ¿dónde estás? Y dijo, escuchamos tu voz, tuve temor y me escondí. Y la palabra nos dice, por ejemplo, en Romanos capítulo 3, verso 23, nos dice que por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios, ¿no? Y eso fue lo que pasó con Adán. Fue destituido. Dice, Dios tuvo que hacerle vestimenta para poder nuevamente tener una relación con él. Tuvo que hacerle vestimenta. O sea, la vestimenta de justicia se perdió. Y entra el pecado, entra el temor y entra la culpa. Y el hombre se esconde de Dios. Entonces, pero al principio, cuando Dios crea al hombre, él dice, estaba desnudo y me escondí. ¿Qué lo hizo verse a sí mismo desnudo? La gloria de Dios se había apartado de él. Al apartarse la gloria de Dios, se ve en la condición que está, en una condición no como lo había sido creado, sino en una condición menor, ¿no? Ahora, ¿por qué? Porque, bueno, destituidos de la gloria de Dios, como leíamos en el versículo 3, verso 23 de Romanos, dice destituidos de la gloria de Dios, está separados de la gloria de Dios. Esa palabra destituido quiere decir ser inferior, haber sido hecho inferior. El pecado lo que hizo al entrar en el hombre es que lo hace inferior o lo hace caer de la posición que tenía, ¿no? De la presencia de honor que tenía delante de Dios, y viene a caer de esa posición. La vida del hombre estaba en torno a Dios. Dios estaba en sus pensamientos, en su corazón. Todo lo que Dios le había dicho que haga, él lo hacía. Pero hubo un momento que el hombre deja de mirar a Dios y escucha la mentira y recibe esa mentira y recibe una naturaleza de pecado. Ahí es donde pierde esta vestimenta de justicia y entra el pecado, entra el temor y entra la vergüenza. Y esta palabra destituido quiere decir que pasa a una posición inferior de la que realmente, con la que realmente había sido creado. Así que esta palabra destituido quiere decir inferior, quiere decir haber caído, haber fracasado, y también es como estar en falta o sufrir necesidad, ¿no? Habla también de estar en una condición baja o peor. Entonces,
si vemos esta palabra destituido, es que el hombre pasa a una condición inferior de la que Dios lo había creado. Así que veamos en el Salmo, por ejemplo, el Salmo 8. En los Salmos, Salmo 8. Salmo 8 dice ahí: Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Y el hijo de hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra y le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes y todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos, los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. La posición que tenía el hombre, si usted va al Génesis, cuando se habla de la creación, usted va a ver ahí que él le dice, cuando crea al hombre, le dice, enseñoréate, sé el Señor de lo creado, ¿no? Multiplícate, crece y multiplícate y ten dominio sobre la creación. Dios le da al hombre esa posición de ser semejante a Dios, gobernando y reinando sobre la creación de Dios. Y el hombre cae o pierde esa posición, como estamos viendo, ¿no? Así que el hombre recibe una naturaleza de pecado en sí y se constituye en pecador. El hombre de ahí en adelante comienza a cometer pecados y a transgredir la ley de Dios porque su naturaleza se cambió. Y con esto quiero explicar que uno no es pecador porque comete pecados. O sea, lo que quiero que entendamos es que si pecamos, no es el pecado, el vivir en pecado no nos hace pecadores, sino que el ser pecador, el tener una naturaleza de pecado, hace que cometamos pecados. O sea, hay una pequeña diferencia, ¿no? O sea, no, ¿cómo le puedo decir? Hay una naturaleza en nosotros que nos lleva a eso, ¿no? Una vez un pastor explicaba y decía, bueno, tú puedes tener un cerdito en tu casa y criarlo como perrito dentro de la casa, lo bañas y lo lavas y le pones su cadena ahí, lo sacas a pasear y le das su comida, su agüita y todo, pero apenas llueva y él encuentre la puerta abierta se va a ir a revolcar al barro, porque su naturaleza lo va a llevar a revolcarse en el barro y a comer cosas que son basura, pues, ¿no? Pero es por la naturaleza que tiene, ¿no? La naturaleza lo va a llevar a hacer cosas de esa naturaleza. Nosotros, al recibir la naturaleza de pecado, es que nos vamos a inclinar a pecar. Entonces el problema era la naturaleza de pecado que entró en el hombre y no en sí los pecados que pueda cometer, porque eso es consecuencia de la naturaleza recibida. Entonces ahí vemos que el hombre de esa posición que tenía de gobierno cae y viene a tener una otra naturaleza
¿no? Que es la naturaleza de pecado que la recibió de Satanás. Cuando el hombre fue engañado y desobedeció a Dios, y lo que sucedió en sí es que traicionó a Dios. Así que podemos decir que Dios tuvo que quitar el pecado cambiando la naturaleza del hombre, ¿no? Colocando su propia justicia, su propia justificación, ¿no? Entonces tuvo que hacer una creación nueva, porque ya el hombre había recibido una naturaleza de pecado y caído de su posición. Por eso que nosotros podemos ver en 2 de Corintios, capítulo 5, verso 17. Ahí vamos a ir a 2 de Corintios, capítulo 5, verso 17. Dice, de modo que si alguno, cualquier persona, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, o nueva creación es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Así que si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Hay una nueva creación, una nueva naturaleza que viene al hombre, ¿no? Decíamos que estaba vestido, Adán tenía su vestimenta de justicia, pero ahora la justicia de Dios viene a habitar dentro del hombre. Ya no viene a ser como una vestimenta que lo cubría, sino viene a morar dentro del hombre. Por eso es que viene a ser una nueva creación. Por eso dice la Biblia, el que está en Cristo es una nueva criatura. Algo nuevo, totalmente nuevo. No era como había antes, porque si hubiera habido antes, la palabra no nos diría, es una nueva creación. Entonces, esta nueva creación, no siendo como la de antes, sino que el Espíritu de Dios viene a morar dentro de nosotros, y a través del Espíritu de Dios en nosotros, gracias a la obra de Jesucristo, viene a darnos la naturaleza de Dios. Viene a morar la naturaleza de Dios en nosotros y podemos vivir la vida de Dios, experimentar las cosas de Dios, cambiar nuestra mente, porque dice que en nuestra mente Él iba a colocar sus leyes y sus estatutos, iba a colocarlos en nuestra mente y en nuestro corazón y darnos un espíritu nuevo. Iba a darnos de su espíritu. Y esto lo profetizó muchos años antes. Lo profetizó en Ezequiel capítulo 36, verso 27. Ezequiel 36, verso 27. Dice, podemos leer un poco antes, del 25 podemos leer. Dice, esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré, y os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y lo pongáis por obra. ¿Quién iba a hacer esto? Dios mismo. Dios mismo iba a hacer esto y lo profetizó años antes, lo que iba a suceder en este tiempo, cuando Jesucristo iba a venir y iba a ser posible esto, que el hombre pudiera ser una nueva criatura, que pudiera ser una nueva creación,
morando el Espíritu de Dios en nosotros. Pondré de mi Espíritu dentro de vosotros, decía la palabra. Y esto es algo maravilloso que podamos disfrutar. Vamos a seguir desarrollando este versículo en el siguiente bloque. Amén.